Resucitó, en verdad resucitó el Rey de la paz. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. Con el permiso de su excelencia el Monseñor Ambayusef, el 8 de mayo y 30 del mes de Baramut, según el calendario copto, celebramos la conmemoración de los santos. La iglesia de Alejandría, también llamada sede de San Marcos, una de las 4 sedes, Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Roma. Los coptos están orgullosos de la apostolicidad de su iglesia, cuyo fundador es San Marcos, uno de los 70 apóstoles y uno de los 4 evangelistas. La jerarquía copta lo considera el primero de sus 118 patriarcas ininterrumpidos y también uno de los primeros de una corriente de mártires egipcios. La apostolicidad no solo fue fundada sobre la base de San Marcos, sino más bien de la persistencia de la Iglesia en observar la misma fe recibida del apóstol y sus sucesores, los santos padres. San Marcos era un nativo africano de padres judíos que pertenecían a la tribu de los levitas. Su familia vivía en Cirenaica hasta que fueron atacados por algunos bárbaros y perdieron sus propiedades. En consecuencia, se mudaron a Jerusalén con su hijo Marcos. Aparentemente, recibió buena educación y se familiarizó con el griego, latín, además del hebreo. Su familia era muy religiosa y tenía una relación muy cercana con el Señor Jesucristo. Su primo era Bernabé y el primo de su padre era San Pedro. Su madre jugaba un papel muy importante en los primeros días de la iglesia en Jerusalén. Su aposento alto se convirtió en la primera iglesia cristiana en el mundo, donde el Señor Jesucristo mismo instruyó la Sagrada Eucaristía. Además, este es el mismo lugar donde el Señor se apareció a los discípulos después de su resurrección y el Espíritu Santo vino sobre ellos. San Marcos y el león. La voz del león es el símbolo de San Marcos por 2 razones. Comienza su santo evangelio describiendo a Juan el Bautista como un león rugiendo en el desierto. Marcos capítulo 1 versículo 3. La famosa historia de San Marcos y el león, según Severus el Mocafa, cuenta que un león y una leona le apareció a Marcos y su padre Arostalis cuando viajaban a Jordania. Su padre se asustó y le rogó a Marcos que escapara para poder esperar en su destino. Marcos le aseguró que Jesucristo los salvaría y en ese mismo instante comenzó a orar. Las 2 bestias cayeron muertas y como resultado de este milagro, su padre creyó en Cristo. Prédica con los apóstoles. Al principio, San Marcos acompañó al apóstol San Pedro en sus viajes misioneros dentro de Jerusalén y Judea. Posteriormente, acompañó en su primer viaje a San Pablo y a su primo Bernabé, cuando fueron a Antioquía, Asia Menor y Chipre. Pero San Marcos tuvo que volver a su hogar, tal como nos lo cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 13. Por este motivo, en su segundo viaje, San Pablo no tomó en cuenta a San Marcos, pero Bernabé y San Marcos se separaron de Pablo y fueron a predicar a Chipre. Esto nos lo cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 15. Fue allí donde Bernabé partió al encuentro con el Señor y fue San Marcos quien lo enterró. Luego de esto, San Pablo nuevamente necesitó la ayuda de Marcos, y así fue que ellos predicaron también juntos en Colosas, tal como nos lo relata en su carta a los Colosenses en el capítulo 4, también en Roma, como nos lo cuenta San Pablo en su carta a Filemón en el versículo 24, y también en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, y también quizás
haya predicado en Venecia. El verdadero trabajo de San Marcos está en África. Se marchó de Roma a Pentápolis, lugar donde nació, después de haber plantado las semillas de la fe y haber realizado muchos milagros. Viajó a Egipto a través del oasis, desierto de Libia, el Alto Egipto. Entró a Alejandría desde sus puertas orientales en el año 61 después de Cristo. A su llegada, la correa de sus sandalias se soltó. Fue a un zapatero para repararlo. Cuando el zapatero, Anianos, tomó un punzón para trabajar en él, accidentalmente le atravesó la mano y gritó en voz alta: «Oh Dios único». Ante la declaración, San Marcos se regocijó y después de curar milagrosamente la herida del hombre, se animó y comenzó a predicar a los oídos hambrientos de su conversión. La chispa se encendió y Aniamos se llevó al apóstol a casa con él. Él y su familia fueron bautizados y muchos otros lo siguieron. La expansión del cristianismo debe haber sido bastante notable, porque los paganos estaban bastante furiosos y veían a San Marcos en todas partes. Al oler el peligro, el apóstol ordenó un obispo, Anianos, 3 sacerdotes y 7 diáconos para cuidar la congregación si algo le sucedía. Dejó Alejandría, a Bersé, luego a Roma, donde conoció a San Pedro y San Pablo y permaneció allí hasta su martirio en el año 64 después de Cristo. Al regresar a Alejandría en el año 65 después de Cristo, San Marcos encontró a su pueblo firme en la fe y decidió visitar Pentápolis. Allí pasó 2 años predicando, haciendo milagros, ordenando obispos y sacerdotes y ganando aún más creyentes. Finalmente regresó a Alejandría y se alegró bastante al descubrir de que los cristianos se habían multiplicado aún más, tanto que pudieron construir una iglesia considerable en el distrito suburbano de Baucalis. Sus actos apostólicos. San Marcos fue un apóstol de mente abierta y su ministerio fue bastante productivo, ya que hizo un gran número de actividades, como por ejemplo la predicación en Egipto, en Italia, en Asia Menor, en Pentápolis y en Judea, tiempo en el cual ordenó a obispos, a sacerdotes y a diáconos. Él también estableció la Escuela de Alejandría, la cual defendió el cristianismo de la Escuela Filosófica de Alejandría y concibió un gran número de grandes padres. Y por último, escribió la Divina Liturgia de la Sagrada Eucaristía, que fue modificada más tarde por San Cirilo y pasó a hacerse conocer como la Divina Liturgia de San Cirilo. Pedimos la intercesión de San Marcos, el apóstol, el contemplador, el evangelista, el mártir, el testigo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ora al Señor para que el Señor perdone nuestros pecados.